Recording in progress. Bueno, estamos ya a esta hora con el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo. Ahora cambiamos el día, ojo, con el día domingo. El día domingo a partir del mediodía, de las 12 hasta las 13 horas y con repetición. El único programa que estamos repitiendo, el programa se repite el día miércoles en el mismo horario, de 12 a 13 horas. Un programa que hacemos con mucho cariño para el mundo cultural, con Pedro Piñones Díaz, nuestro poeta y escritor de acá, de la comuna de Cabildo. Vamos a estar conversando varios temas en este programa y obviamente seguramente en el próximo hemos tenido hartos invitados, pero también a veces hacemos el programa los dos con el Pedro, porque a veces no coincidimos con los horarios, los días de los invitados, pero bueno, es así el tema de lo que es la radio. Un programa de este día domingo, vamos a tener tema libre, ¿ya? Les contamos ahí también a la gente, nosotros no trabajamos con pauta, hacemos tema libre, de poquito a poquito se va fluyendo la conversación. También lo hacemos ahí con Alejandro Mancilla, el programa de educación financiera, también lo hacemos de la misma manera, porque a veces las pautas son muy rígidas, y se te olvida la pauta y te vas para otro lado. Quiero saludar con mucho cariño a Pedro Piñones Díaz, que ya está con nosotros en pantalla también, en vivo y en directo acá en la radio. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto de saludarte, bienvenido a H Radio. Bien, hola Hernán, un saludo a todas las auditores, los auditores que están hasta ahora en E-Radio. Bueno, hoy día hay tema del momento, pero vamos a conversar también del pasado, de los mundiales de fútbol. Hoy día la fiesta del deporte dicen que está en Qatar, una fiesta que comenzó muy mal con respecto, desde el principio, con la construcción y las grandes obras que se hicieron, donde quedaron atrapados, murieron algo así como 17.500 obreros. Sí, murió mucha gente, Sí. La mayor parte son emigrados, todos, porque Qatar es un pequeño país. Qatar tiene 250.000 habitantes, los cataríes, pero hay 2,5 millones de emigrados. Digamos, es la fuerza de trabajo, son los esclavos de ese país tan rico, porque es un país muy rico que está, digamos, encima de las más grandes reservas del petróleo, que es el oro de algunos países que lo han enriquecido mucho, como el caso de Qatar. Pero ellos quisieron hacer el mundial. Sí. Oye, incluso escuché una cifra que estaban dando que me impresionó, que solamente el 20% de la población, el 20% es catarí, el 80% son inmigrantes. Exacto. Increíble, increíble un país que tenga el 80% de inmigrantes. Y lo otro que me sorprendió, de que no hay pobreza. Si bien es cierto, son muy ricos. En los catarenses, pero los inmigrados no les pagan el sueldo, no hay contrato de trabajo, los que trabajan 20 horas no pagan la hora de sobretiempo, no les pagan de una familia cuando los hombres mueren en los trabajos. Entonces la miseria, el inmigrado allí en Qatar está hoy día reducido a la expresión del esclavaje. Es un esclavo del sistema de los ricos cataríes. Viven muy mal, porque en esos países musulmanes, digamos, no pueden trabajar las niñas, no pueden trabajar las mujeres, solo los hombres. Generalmente son familias muy numerosas, por eso que viajan de los países vecinos para ir a trabajar ahora, sobre todo cuando empezaron a hacer las grandes obras para este mundial que estamos hablando. Bueno, han habido partidos interesantes, han habido partidos más o menos fome, sorpresas algunos dicen, el triunfo sobre la Argentina. Bueno, el mejor equipo que se ha visto hasta aquí es Francia, sin duda. Sí, espectacular. Oye, pero volviendo un poquito a lo que tú estabas comentando, también muchos artistas que fueron invitados a la ceremonia inaugural del Mundial rechazaron por la violación de los derechos humanos, sobre todo hacia las mujeres. Las mujeres son vistas en Qatar como es más importante un camello que una mujer. Bueno, afortunadamente la gente a nivel mundial está mucho más sensible con el no respeto a los derechos humanos. Y claro, eso me alegra, digamos,
porque a veces se mira para un solo lado nomás el respeto a los derechos humanos y esto es universal. Es una cuestión que yo conozco bien, porque el año 1778, o sea, un año antes de la Revolución Francesa, en la ciudad de Grenoble, donde nosotros vivimos, tengo mi residencia yo en Francia, se reunió la asamblea después que derrocó y le quitó todo el poder a los señores, a la iglesia en la ¿Ya? región, e hicieron el triunfo de la revolución y en la asamblea convocada ellos redactaron lo que se llama la primera declaración del hombre. Y esto ha seguido un largo proceso hasta que después del año 45, con el triunfo de los aliados, Naciones Unidas nace también y establecen, digamos, los derechos humanos en la Carta Fundamental de Naciones Unidas. Es cierto que es doloroso la cantidad de obreros extranjeros y emigrados que han muerto en Qatar en la construcción de sus obras, pero también hay que ver también la hipocresía con respecto a los derechos humanos, porque ciertos 17.000 obreros muertos es una cifra muy grande, muy penosa, pero también tenemos que ver que el mundo europeo que hace escándalo con esto de los derechos humanos, ¿Ya? ellos tienen llenos los fondos del mar Mediterráneo con muertos que han venido de África, han bombardeado pateras, han hundido pateras, Sí. no han socorrido, digamos, aquellas pequeñas naves, frágiles naves, donde van 100, 150 personas, y los dejan morirse, ¿no? Los dejan morirse, incluso no los dejan entrar, por ejemplo, en el caso de eh, el estrecho de Gibraltar ¿Ya? entre Marruecos y España. Yo ¿Ya? conozco Melilla, la última ciudad de Marruecos que toca con el mar y en los raditos nomás está el cañón de Gibraltar y hay una posición británica ahí, pero españoles, los Ujú. españoles no dejan pasar a los africanos que van a buscar una mejor suerte, simplemente los expulsan y los dejan que se ahoguen en el mar. O sea, hay una hipocresía muy grande con respecto de los derechos humanos. Yo me alegro, digamos, que haya mucho más sensibilidad respecto del respeto que se debe dar, porque eh, el mundo ha progresado. El mundo es cierto que ha progresado en una serie de cuestiones de la vida cotidiana, pero también en el salvajismo empresarial son los mismos principios de exportación de siempre, pero entonces necesitamos que los trabajadores tengan derechos. ¿Cómo es posible que un trabajador, en el caso de Qatar, eh, no tenga idea de lo que es un contrato de trabajo? Simplemente el patrón se le ocurrió y no les paga nomás. ¿Ya? Y se reclaman de ese banco. Se van, entonces es una situación muy dura, ¿verdad? Que desde los tiempos de muy antiguo que la presión para que los obreros trabajen por miseria ha sido muy grande, muy Bueno, no grande. solamente en Qatar, en muchos lugares del mundo lamentablemente sigue existiendo la esclavitud de seres humanos. ¿Ah? Aquí Sí. cerquita, ¿no? Aquí en el Perú hay niños, en Bolivia, niños que son esclavos de las minas, por ejemplo. Bueno, es lamentable también en México, o sea, en México, en África también, en muchos lugares donde existe la esclavitud humana. Y eso se tiene que condenar siempre, Pedro. Pero hablando un poquito, volviendo al tema del Mundial de Fútbol, nosotros hicimos uno por el año 1962 y salimos tercero. O sea, nunca más eso difícilmente se vuelve a repetir, pero fue un Eh, hay 62 fue el Mundial en Chile y 62, mire, 60, y yo dije 63, parece 62. 62. 62, sí. 4 años antes de esa fecha se hizo la reunión de la FIFA en Ginebra, en Suiza. ¿Ya? Y el representante de la delegación chilena se llamaba Carlos Víctor. El estadio de Arica se llama actualmente este nombre, en Así es. homenaje a Carlos Víctor. Y él hizo allí un discurso muy hermoso, porque nadie le creía, digamos, que Chile, un país que estaba tirado allá en la punta del mundo, podía ser capaz de hacer un mundial de fútbol cuando el continente americano todavía no tenía televisión, las radios eran muy pocas, los medios de transporte, los aviones eran muy pocos los que venían al sur del mundo. Entonces, el mundo cuando escuchaba el discurso de este hombre en la FIFA quedaba incrédulo.
Pero él terminó una frase que pasó a la memoria de la historia de Chile. Le dijo a la asamblea de la FIFA: ¿Ya? Señor, señores, no tenemos nada, pero haremos todo lo posible para hacer el mundial. Y votaron los delegados por Chile y bueno, y empezó Chile. Chile estaba, eh, los medios de transporte eran muy malos, las carreteras, las calles de acceso al estadio, tuvo que reformarse prácticamente gran parte de Santiago para darle, digamos, un buen desarrollo a ese mundial. En esos días, un poco antes también llega la televisión a Chile en blanco y negro, por Sí. cierto, y, y había algunos, bueno, las personas pudientes pudieron comprar, tenían, y otros íbamos a ver nomás en Santiago los mundiales a los pantallas de televisión que habían en los restaurantes, en los bares. Y la verdad que fue una fiesta magnífica del fútbol, Sí. porque hubieron partidos que todavía se recuerdan. Eh, el equipo de Brasil fue un equipo fantástico, dirigido ahí por Oye, y en Pelé. ese tiempo de acá a Cabildo, me imagino la gente fue en tren, po, ¿no? ¿Cómo? Me imagino en ese tiempo alguna gente fue a ver los partidos en tren porque no había televisión aquí, había que ir a ver los partidos. Claro, pero digamos, las entradas se agotaron mucho antes. O sea, la gente que fue de acá, creo yo, a ver los partidos a Santiago o al Paraíso, fueron a verlos en la televisión de las cantinas, de los bares, de los restaurantes que tenían ahí, te aseguraban de tener una pantalla, digamos, también para asegurar grandes ventas durante el evento del Mundial de Fútbol 62. Bueno, y el equipo de Chile era un equipo potente también. Chile jugó el primer partido porque el local no juega la rueda clasificatoria, eh, tuvo el tiempo necesario para prepararse. Y el equipo, estando de arquero, Misael Scuti, ¿sí? Navarro, Raúl Sánchez, José Izaguirre, a Claro. ver si me acuerdo otro, Navarro, eh, Sepúlveda, o Norino Landa, al centro número 9, de 10 Alberto Fuyú, de 11 Leonel Sánchez, y por la derecha estaba Ramírez y Jorge Toro, el equipo chileno. Este equipo le ganó a Suiza en el primer partido 3-1, ¿sí? Con un gran charchazo que le pegó Leonel Sánchez a un suizo que lo pateó muy fuerte, y Leonel Sánchez había marcado goles también en este partido, ¿Ya? me parece que marcó los dos primeros goles, porque era un tipo que tenía un tiro libre, pero fantástico, muy fuerte, muy potente, y siguió Chile avanzando, estando en la sede de Santiago. Perdió un partido con Brasil 4-2. Yo no me acuerdo qué otro partido, pero en todo caso tuvo que Chile ir a seguir las clasificaciones e ir a jugar a Arica. Le tocó en ese tiempo con otro equipo poderoso de la época, la Unión Soviética. Eh, la Unión Soviética tenía nada menos ni nada más que el mejor arquero del mundo de toda la época, todavía lo reconoce, Lech Yashin, ¿Ya? el famoso araña negra. Sí. Era el hombre que saltaba un brinco de palo a palo. Era un tipo fabuloso verlo jugar. Y en este match Chile iba 1-1 y no jugando bien, pero Eladio Roja, originario de la ciudad de Tierra Amarilla, al lado de Copiapó, desde pasado la mitad de la cancha agarró una pelota y la tiró al arco. ¿Ya? Y gol. Y gol. El gol de Eladio Roja fue y es legendario en la historia de Chile, lo que le permite a Chile volver a Santiago para jugar el, el tercer lugar. Porque primero sale campeón Brasil con un equipazo de todos los tiempos, y el segundo equipo, Checoslovaquia, Chile tercero y Yugoslavia cuarto. El equipo de Brasil con Pelé, con Amarildo Tábares, con Garrincha, con Babá, eran equipos verdaderamente fantásticos, ¿eh? Fantásticos. Era un campeón seguro, con mucha interés, con mucha habilidad, sobre todo
y Garrincha que tenía las patas chuecas, digamos, era el rey del dribbling, ¿eh? ¿Ya? Y el Estadio Nacional tuvo en todos los partidos el máximo de su ocupación, 80.000 personas. Y los partidos de Chile, la verdad es que los que estábamos en provincia, los escuchábamos por radio, eran verdaderos carnavales cuando Chile ganaba. ¿No pudiste ir a ningún partido, Pedro, tú? ¿Cómo? ¿No pudiste ir a ningún partido tú? ¿Del Mundial? No, porque yo era muy joven, además no tenía plata para la entrada. Yo fui a Santiago porque mi hermano me invitó, pero para ver los partidos en un restaurante. Ah, ya, mira, mira. Oye, Pedro, vamos a ir a la primera pausa musical. Estamos en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo junto a Pedro Piñones Díaz para conversar de distintos temas, y hoy día estamos tocando un tema bien en boga que está hoy día en la contingencia, que es el Mundial de Fútbol que se hizo acá el año 1962. Bueno, mucha. Vamos a irnos con una canción del grupo Iyapu, Vuelvo a Vivir, del grupo Iyapu, y nos vamos a esa pausa musical y ya regresamos con ustedes. No se vayan de la compañía de la radio. Ya estamos de regreso para seguir aquí en el programa Cabildo desde esta esquina del tiempo junto a Pedro Piñones Díaz. Pedro, fue difícil, obviamente, tú me estás conversando ahí, que conseguir la entrada. Además que éramos un pueblo en esos años, me imagino, el año 62, había camino a tierra, no había mucha locomoción hacia Santiago, salvo el tren. Y el tren debe haber sido también los viajes en tren deben haber sido, no sé, una vez al día, 2 veces al día, no mucho también, para poder viajar. Yo me recuerdo que es lo que tengo yo recuerdo en mi memoria, de mi mamá y mi papá cuando fueron a la Concertación, cuando ganó Allende, fueron en el tren aquí, salieron y nosotros fuimos a despedirlo ahí en la estación. Eso es lo único que recuerdo yo del tren. El tren. Hay que recordar también que el Mundial de Fútbol de Chile el año 62 se jugó en 4 sedes: Arica, Santiago, Rancagua, Concepción y Viña. ¿Ya? Los estadios siempre estuvieron bien ciertos por los medios de locomoción, incluso en Santiago mismo. Además que en esa época los buses eran verdaderamente estartalados, digamos. La gente igual se movilizaba para ir a ver los estadios, los partidos del estadio. Además tuvieron que agrandar enormemente los estacionamientos para que la gente estacionara ahí, estacionamientos que todavía existen en el Estadio Nacional. Pero el chileno en general se comportó muy bien, tuvo una muy buena disciplina en este campeonato mundial que yo estoy recordando así mentalmente. Ahora tú decías difícilmente que te vuelva a ocurrir en Chile, pero hay una propuesta de hacer en conjunto un mundial entre Chile, Argentina y Uruguay. Sí, sí. La cuestión está puesta en la FIFA para discutirse. Bueno, ahí ya ¿cómo es? Crea una serie de problemas al inicio porque las distancias son muy grandes. Por ejemplo, el próximo mundial se hace en Canadá, México, creo, y Estados Unidos. O sea, las distancias para el hincha son enormes. Sí, enormes. Pues lo que pasó en Rusia, pues en Rusia también pasó el tema, y hoy día, por ejemplo, en Qatar, como es chiquitito, es como menos que el territorio de la quinta región, hay un solo estadio que está lejos, que está a 50 kilómetros, pero el resto de los estadios está caminando, puede caminar en el mismo día y ir caminando de un estadio a otro. Claro que sí. Yo me acuerdo del mundial de Francia y igual pues había que jugar de un lado, de una punta al otro. En Francia era difícil seguir el equipo. Oye, ¿estaba allá en Francia, en el Mundial de Francia? Chile jugó bien, entró bien ahí, jugando bien, pero como siempre se le acuenchan los meados contra Brasil, pues. Ahí Brasil lo eliminó en Francia. Bueno, ahora también se le acuencharon los meados a Argentina también. Sí. Así que estuviste ahí en el Mundial, ¿estabas allá cuando fue el Mundial de Francia 98? Sí. No sé cuándo juega Francia, mañana creo que juega de nuevo. Ahora sí, mañana. Ya, no, yo no sé, he visto creo que uno o dos partidos, no he estado bien ocupado.
ya, Pero el mundial es cierto que eh, a la gente le gusta, pero el fútbol, el deporte, pero hay una gran rechazo, digamos, a la forma como lo hicieron. Esos estadios elegantes, hermosos, con una arquitectura moderna, pero ahí debajo de esas cestas donde corren los atletas está lleno de cadáveres y de sangre. Y eso es lo malo, eso es lo que no entienden cuando hay países que son dirigidos por familia, por dictadura. Porque dictadura, porque ahí ni siquiera hay elecciones, ahí ya. hay un príncipe que es sucesor, y se van tirando en la familia el país, pues, un país prácticamente el 100% es de ellos. Así que yo escribí un largo artículo para la gente que me pidió los otro día sobre el Mundial de Qatar y yo le llamé Pelotas El con... sábado juega Francia, Pedro. Estaba revisando aquí el calendario. El sábado juega Francia a la 1 de la tarde. Ah, perfecto, lo vamos a ver ahí. Porque esta camisa que tengo puesta, yo cuando fui el año pasado, volví, este año volví. Ya. Mis amigos ya me dijeron, te vamos a regalar esta camiseta antes que te hay para que te las pongas para el mundial. Entiendo, güey. Fíjate cómo son los amigos, güey. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Sí. Estaba Eh, esperando que me mandaran una casaca ahora del nuevo equipo francés, pero estoy esperando que el Inter me la envíe, pues. ya, ya. Sí. Y Así que bueno, ahí estamos, pero estamos viendo que a la gente le gusta el fútbol, le gusta el deporte, digamos, es como es también por todos los problemas que hay, digamos, es un escape de una realidad que es molesta a veces, y el fútbol a la gente le permite estar pensando en otra cosa, digamos, sí, y alegrarse. haciendo historia, Pedro, tú fundaste un club acá en Cabildo, ¿no? Acá, con otros más, fundamos el Club Bellavista, no estaba Gustavo Mora, Los Contreras y otros que, Ya. Los Guajardo, Dos Fernández. Y bueno, ese equipo fue empezamos en forma tan miserable y yo me alegro mucho porque ya, el Club Bellavista, Unión Bellavista, sea un club potente, fuerte en el deporte cabildano. Eso nos alegra muchísimo. Sí. Bueno, también en esos tiempos creamos la Asociación del Fútbol. Fue elegido presidente Juan Godoy, que era presidente del Club de Deportes Cabildo, que era un club nuevito también. ¿Ya? Y a mí me eligieron secretario, que yo estaba en representación de Unión Bellavista. Eso está en el acta. Y esas actas todavía las tienen guardadas la asociación, me decía el expresidente García, que ahora es el cartero. ¿Ya? Sí. Entonces, en Cabildo fue siempre grande en los deportes. Sí, sí. Por ejemplo, yo digo que, por ejemplo, el año 1927, ya hacía poquito año que se había fundado el Club Liverpool, había un jugador de Liverpool en Cabildo que se llamaba Juanito La Piedra. ¿Ya? Pero yo creo que el apellido debe ser francés porque se escribe igual, pero en francés se dice La Pierre. Y ese hombre jugó por el Liverpool y después aparece jugando por la selección chilena. Y la historia avanza, digamos. Tuvimos un campeón de caza submarina en un torneo nacional que se hizo en Pavú. ¿Ya? Y el campeón de Chile de caza submarina fue Esteban Chapa, un profesor. Y tuvimos un campeón nacional de boxeo, el Periquillo Aguirre. Y tuvimos el año 61, Cabildo era una potencia nacional en básquetbol. Fuimos vicecampeones nacionales en el campeonato que se desarrolló en la ciudad de Milipilla. Mira. Siempre, bueno, Cabildo después fue campeón en el sur. Cabildo es una potencia cuando la gente acompaña a los muchachos, el equipo avanza mucho, mucho. Yo recuerdo que una vez jugaron una final
en el estadio de Sausalito, donde prácticamente el estadio estaba lleno de puros cabildanos. En el pueblo no había nadie, ¿eh? ¿En el Sausalito? Claro, sí que estaba re bueno Fue para el robar año las casas. 83. Claro, estaba re bueno para robar las casas porque no había nadie. Pero en esos tiempos no se robaba. No había Sí, delincuencia. Para que la gente, los sí, jóvenes, tomen nota de eso. No había sí, delincuencia. El otro día recordábamos con una señora ahí de la discapacidad, hablábamos de los tiempos antiguos y ella decía que se iban a bailar y a veces ella decidía venirse antes del baile y nadie la acompañaba y se venía sola y caminaba atravesaba todo Cabildo sola a las 3 de la mañana y no le pasaba nada. no, pues nada, nada, no pasaba nada. Era como quisiéramos volver a ese cabildo de antes. No, No, por el difícilmente, momento ahora no está con ocurriendo. el tema de la delincuencia que está desatada, difícilmente, ahora tenemos que vivir enrajados, Pedro. Oye, Pedro, y eso, bueno, el fútbol amateur siempre ha sido potente aquí en Cabildo, pero una de las cosas, de las críticas que yo siempre he hecho al fútbol amateur, que permitan vender alcohol. Y así, lamentablemente, por culpa de eso, se han perdido muchos jóvenes, buenos para la pelota, que podrían haber sido profesionales, pero lamentablemente tienen mal concepto los que mandan los clubes, los que lideran este fútbol amateur, que es una crítica constructiva, que algún día erradiquen en el tema de la venta de alcohol en las canchas de fútbol, sobre todo cuando juegan los niños. Porque a veces Eh, los niños ganaban o ganan y en vez de regalarle un par de bebidas o hacerle un, no sé, un completo, alguna cosa, le regalan cerveza a los 14 15 años. Y eso sí, y es no. matar a un niño. Sí y no, Ya, porque eh, ¿cómo se financian los clubes? La venta de cerveza es la que le permite en gran parte el eh, financiamiento, sí. asegurar el gasto del club. Por ejemplo, las municipalidades no tienen los fondos necesarios tampoco para decirle al club, mira, por supuesto que tienen, nosotros podemos ayudar tanto para que pasen el año y evitar la venta de alcoholes. Entonces hay que buscar fórmulas nuevas que permitan que los clubes se financien, porque además Sí, eh, porque la Asociación de Fútbol de Gavildo recibe financiamiento todos los años de parte de la municipalidad. claro, entonces los socios de los clubes también a veces no tienen plata para pagar sus cuotas, entonces a veces hay clubes que viven al medio morir saltando. Yo me acuerdo cuando nosotros formamos Bellavista, los poníamos las medias, los tres equipos, las mismas medias, pero a veces quedaba la pura parte de arriba, ¿no? Había una camiseta para jugar todos los partidos del día domingo, una sola, ¿no? Una camiseta blanca con una B negra, por eso le decíamos Bellavista el Chaquito, porque ahora decía la camiseta de Santiago Morning. Entonces, las camisetas no había pata para lavarla, a veces alguna persona de buena voluntad lavaba los restos de las medias, casi nadie tenía zapatos de fútbol, entonces era complicado. Hoy día es cierto que el mundo ha avanzado harto, hay zapatos de mucha calidad, zapatillas verdaderamente que ayudan al atleta, pero no todos pueden comprarla, no todos pueden comprarla. El club a veces no tiene plata para ir cambiando las camisetas una vez al año, y a veces tiene que salir a comerse, a mendigar cosas para que le ayuden ¿Ya? o le compren algunas camisetas. Entonces, la miseria es franciscana. Y esa cuestión hay que un día atacar el tema para buscar cómo los clubes de nuestra comuna se pueden financiar para poder tener eh, equipo y fuerza deportiva competitiva todos los tiempos. Bueno, ahora lo importante se va a poner césped en el Sí, estadio Bellavista, que es un gran avance. sí. Hay estadios que están abandonados, por ejemplo, el estadio del Cruz San José, que ya no existe, plantaron palto. Eh, el club, la cancha que tenía Enami, por ejemplo, fue totalmente abandonada, digamos, y ahí llegan los camiones con minerales que vienen de afuera. Esa cancha ya no es cancha, ya no se ocupa. El ¿Ya? estadio
el estadio ya que está en el parque, verdaderamente sus condiciones deplorables, o sea, en esas condiciones, ¿Y digamos, eso por yo qué no habrá quedado parado, Pedro? Se veía que iba a ser algo muy bonito ahí, incluso se pretendía hacer galería en forma de redonda ahí. Hay un espacio bastante grande ahí y no sé. Yo sabéis que a veces pienso que nosotros teníamos problemas de espacio para vivienda. Y yo decía, ¿por qué no cambiar, no vender donde está el estadio ahora, ese lugar para que se construyan vivienda, y esa plata construir el estadio ahí abajo en el parque? Por ejemplo, una idea que siempre me ha pasado por la cabeza. sí, pero no, eso va a contar siempre con el rechazo de la población. La gente quiere el estadio, por eso le llaman el mítico centenario. No, no, pero si el mítico se va a trasladar, no, pues en el caso se trasladaría, como se han trasladado muchos estadios y el estadio de Wembley, por ejemplo, en Inglaterra, se Sí. destruyó completamente, un estadio hermoso, que hizo el gol más bonito que se hizo, uno de los goles más bonitos que se hizo en el estadio de Wembley en Inglaterra fue el de Marcelo Sala a la selección inglesa. Y sin embargo lo destruyeron completo y lo hicieron en otro lado, y eso no se pierde. Entonces digo yo, porque ese lugar, el lugar donde está en el centro, en este caso el Bicentenario, el estadio, tiene un problema tremendo, que es que no hay estacionamiento cuando hay grandes eventos en ese estadio. Tenemos que acostumbrarnos a dar a pata también, pues. Pero ¿por qué yo defiendo ese estadio? Porque eh, en la antigüedad, Cabildo, el centro histórico es ese sector, la Plaza Chile, el estadio que era un basural. ¿Ya? Del basural nace un estadio con la fuerza de los deportistas. Sí. Bueno, después se fue, no sé, agrandando, galerías, todo, y ahí se han vivido jornadas magníficas del deporte. Por ejemplo, al frente del estadio, al lado de abajo, ahí estaba la escuela de hombres. ¿M? El otro lado de arriba estaba la escuela de mujeres, estaba la iglesia. O sea, todo ese casco corresponde al casco antiguo de Cabildo, Ya. que desgraciadamente ahí está botado. Si todavía pasamos por ahí, vemos, digamos, restos de ladrillo que deberían estar protegidos, donde estaba la iglesia, donde estaba la escuela de mujeres, pero desgraciadamente no hay una cultura de conservación de nuestro patrimonio. Entonces, claro, si hay lugares, digamos, donde se pueden hacer grandes eh, espacios donde la gente se vaya a recrear, donde hayan piscinas, abiertas al público, donde hayan juegos para los niños, que sea bien arbolado. Entonces, eso se puede hacer. Además, yo no sé por qué no hay planificación respecto a eso, porque además un proyecto de esta envergadura en el Consejo Regional, a través de los fondos regionales, pasa, es aceptado. Sí. Pero yo no sé dónde están nuestros arquitectos. Sí, antes de ir al segundo tema de hoy día, estamos en el programa Educación Financiera, iba a decir. El programa Cabildo desde esta esquina del tiempo, junto a Pedro Piñones Díaz, en este día domingo. Vamos a ir a una efeméride, Pedro, de cuando se funda, por ejemplo, el Club Audax Italiano. Se funda el 30 de noviembre de 1910, imagínate. El nombre de Auda Club Ciclista Italiano. Así se inaugura este fútbol, o sea, este equipo de fútbol. Bueno, y el primero obviamente fue el Magallanes, que ahora vuelve a primera después de más de casi 40 años, vuelve a primera Magallanes, ¿eh? Exacto, y ahí está. Hay ahí en esta dirección de la actual Magallanes un Cabilán, los peleas están en todas partes. Ahí Ya, está Leandro Torquio, fanático, no se pierde ni un partido, ahí está. Estaba muy contento ahora ya, del tema de Magallanes. exacto. Entonces, el club en Chile bien antiguo. Yo nombraba a Liverpool de Cabildo, por ¿En qué ejemplo. época inauguraron, no? O si no, fundaron Bellavista? ¿En qué año? Más o menos. El 63, 66. de los 62 o El, 61, en este momento no me acuerdo. ah, El ya, por 61, ahí, por la misma época del Mundial. sí. El, la fecha dice
hay que investigar un poco, Ya, porque los clubes necesitan, digamos, contar con sus recursos para el desarrollo, porque necesitamos eh, preparar para el futuro una juventud sana, una juventud que busque el camino de las prácticas deportivas para tener una mente sana, para tener un cuerpo sano, porque ganamos todo y ganamos, digamos, disciplina cívica y ganamos también en la salud de nuestras próximas generaciones. Si eso es lo que a mí me preocupa, que el tema no está ni siquiera planteado en eso. El Cabildo, como te digo, eso ha sido siempre una potencia. Bueno, fueron en el año 65 campeones nacionales los niños de Cabildo de la escuela, en la liga, una final fantástica. ya. Y a mí me gustaría invitar a algunos de esos muchachos que todavía viven para que nos cuenten en detalle esa final fantástica de la liga. Sí, pues nosotros hemos sido siempre rivales de la Ligua rivales de la Ligua, incluso siempre decimos, yo le digo a los amigos cuando trabajaba en minería, le digo, paso por la Ligua porque no hay otro lugar por donde pasar. Claro, fíjate que en Cabildo ni siquiera tenemos el Museo del Deporte. Gustavo Mora tiene todos sus trofeos en la casa y deberían estar en exhibición aquí en su pueblo, que él ama Cabildo. Todas las medallas que mis hijos han ganado en Europa no tienen nada que hacer allá, tienen que traerlas para Cabildo. Que la gente sepa que hay un cabildano en Europa que ganaron medallas de oro, fueron campeones nacionales, y así otros tantos que han ganado medallas en todas las manifestaciones. ¿Cómo no tener este museo del deporte donde estén todos los pergaminos, todos los trofeos que han ganado los deportistas a lo largo de nuestra historia? Donde estén los resúmenes de la historia de cada club, de los mejores jugadores. O sea, hay harto que hacer en realidad. Bueno, Sí, sí, el mundial estaba viendo aquí un libro, ¿no es cierto?, que nos facilitó, en el cual tú eres parte de ese libro, Apuntes para una historia de Cabildo por Hugo Álvarez Delgado. Estaba viendo aquí el Club Deportivo Liverpool, decano del fútbol cabildano. Ese fue el primer equipo fundado, el primer club fundado fue el Liverpool. eh, al parecer sí, pero también al parecer pudo haber sido Alicagüe. Alicagüe, Sí, ya, digo, es un club muy, muy, muy antiguo. Habría que averiguar con la gente de allá el año de la fundación de ese club. ya, Porque a Alicagüe, digamos, los patrones les gusta harto el deporte, prueba de eso es que un caballo de Alicagüe fue campeón de Chile, ya. el guaso, claro, el guaso, se llamaba el animal, y, y pasó a la historia porque eh, durante muchos años fue el caballo más rápido, ¿Ya? más rápido. Zorro Veloz se llamaba, ¿Ya? el Zorro Veloz, el caballo lo, era propiedad de uno de los administradores de ahí, don Chepo Montiel, me acuerdo. Era y don Chepo Montiel era muy encariñado con el deporte, por eso que traía periodistas, por ejemplo, por allá por el año 40 trajo a un periodista que se llamaba Julio Martínez a Cabildo y a Alicagüe. Sí, Esas cosas la gente no las sabe. Pero a mí me gustaría que todos esos relatos, todos esos testimonios estuvieran en el club, en el Museo del Deporte así Cabildano. es, hace mucha falta, Pedro. Mucha falta. Nos vamos a ir a. Pedro, dame un segundo. Nos vamos a ir a la segunda pausa musical a esta hora en el programa Cabildo, desde esta esquina del tiempo, junto a Pedro Piñones Díaz, aquí en la 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl, con el tema también del grupo Iyapu, Lejos del Amor. Vamos a la pausa musical y regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta, Pedro. Justo estabas haciendo reseña tú, pero el año, claro, justamente lo que tú decías, el año 1983 Cabildo se titula por primera vez del campeonato de adultos de la región al vencer a la selección de Gómez Carreño en un encuentro disputado en el estadio Sausalito de Viña del Mar.
Eso fue transmitido por el Megavisión, ¿no es cierto? Y Sí. que yo me acuerdo que Julio Martínez, en su comentario deportivo en el Canal 13, dijo: ¡qué envidia sana, señores! ¡Qué envidia sana lo que ha ocurrido hoy en el estadio de Sausalito! Dos equipos jugaron la final en el fútbol amateur. Nombró a Cabildo Gómez Carreño con casi 20.000 personas en las galerías. ¡Qué envidia sana! Eso es un llamado de atención al fútbol profesional. No voy a olvidarme nunca de las palabras del gran Julio Martínez cuando Cabildo fue campeón de la quinta región ahí en el estadio Sausalito Pérez. Ese periodista estuvo muchos años antes, en el año 40, 50, en Cabildo y en Alicagüe. Era muy querido, muy conocido acá. Y creo que hay alguna cosa que lleva el homenaje a Julio Martínez en Alicagüe. Vamos a averiguar eso. Correcto. Pero hay fotos donde está con Don Chepo Montiel y el caballo Zorro Veloz. Mira. Zorro Oye, ¿cómo se va dando el programa? Hemos estado hablando, empezamos a hablar del Mundial de Fútbol que se está hoy día disputando en Qatar, pero pasamos a nuestro fútbol, a nuestro querido fútbol amateur, a nuestra querida selección, la selección Calipso, porque uno cuando dice yo soy de Cabildo, soy Calipso de corazón, que es el color, ¿no es cierto?, de la camiseta de nuestra selección, es muy importante aquello. Nos quedan 2 o 3 minutitos de programa, Pedro, ¿algún otro recuerdo del fútbol aquí en Cabildo? Claro, ¿por qué la camiseta de Cabildo es Calipso? Ah, ya. En una de las reuniones de la asociación que se hacían ahí en el comedor del Hotel Aconcagua, ese hotel estaba al frente del Cuerpo Bombero, ¿no? Era el Hotel Aconcagua, y más allá estaba el Hotel Estación. Eran los hoteles más grandes de Cabildo. Y en un comedor de esos hacíamos la reunión de asociación y un día estábamos discutiendo ahí cómo el color de la camiseta, bueno, a todos los gustos, nombre. Al final no hubo acuerdo, así que le dijimos a la persona que nos iba a ir a comprar, vea algún color y nos propone algo. Entonces mandaron a comprar a un señor que se llamaba Rubio Delgado a Santiago. Sí, ¿ya? Él le gustó esa camiseta de color y lo trajo y dijimos sí, de acuerdo porque era bonita. Sí. Esa es la verdadera historia del Mira, la Calipso, importante. ¿por qué la Calipso? Y la asociación después aprobó el color y pasó a ser el color oficial de los equipos que representaban a Cabildo en diferentes competencias. Y vaya que han paseado con mucho honor y con mucha honra esa Calipso. Así es. Pedro, nos tenemos que ir y quiero agradecerte como siempre en este programa que hacemos con mucho cariño, no lo hacemos con pauta, todo fluye muy bien y vamos a tener los últimos programas del año, esperamos tener algunos invitados y nada, pues vamos a trabajar muy fuerte para que el próximo año retomemos este programa, así como vamos a retomar también el programa de educación financiera, los programas que hacemos con mucho cariño, con mucha fuerza para tener un año muy bueno ahí en el año 2023. Oye, te quiero agradecer como siempre, Pedro, estos minutos que das para estar con nosotros acá en la radio, en HD Radio. Ok, muchas gracias, un saludo como siempre, espero que escuchen, nos ayuden, envíen un testimonio, bueno, si quiere alguien venir a conversar con nosotros en directo aquí, no hay ningún problema, nos avisan. Así es, hay un teléfono más 569-4168-7628, el número de la radio, pueden llamar, pueden contactarse con nosotros si quieren contar alguna historia de nuestro querido Cabildo, nosotros lo recibimos con mucho cariño. Nos vamos, hasta el próximo domingo, gracias, chau.